Bienvenidos a Aprendiendo Kitesurf. Mi nombre es Flor González, soy de Argentina, tengo 36 años y hace más de 10 años que me dedico a la enseñanza del kitesurf. Soy profe de educación física y cuando estaba en mi último año de carrera, allá por el 2011, empecé a hacer un instructorado de windsurf, que fue el que me abrió las puertas al mundo de los deportes de agua, y en el 2012 empecé con el kite. En el 2013 me homologué como instructora en mi país, participé de la formación de instructores por un tiempo y a lo largo de estos años estuve en diferentes escuelas de Argentina y otras entre América y Europa. Personalmente me llevó muchísimo tiempo y esfuerzo lograr aprender a navegar, pero lo bueno es que a lo largo de estos años y viendo trabajar a mis alumnos fui descubriendo que esto no tiene por qué ser así. El secreto está en esos pequeños detalles que uno va descubriendo y aprendiendo con el tiempo, así que decidí crear este canal para compartir toda esa información que a mí me hubiera encantado conocer o que me contaran cuando me estaba iniciando en el deporte, para ahorrarme mucho tiempo, mucho dinero, para hacerlo de forma segura. El kitesurf es un deporte extremo y como todo deporte extremo es muy importante conocer las medidas de seguridad, por lo cual no recomiendo que sea el deporte para ser autodidacta. ¿Qué quiero decir? Comprarte el equipo y aprender por tus propios medios no creo que sea la mejor opción. Es verdad que técnicamente es un deporte sencillo y ya vamos a estar viendo que comparado a otros deportes de agua es fácil de aprender, pero lo malo que tiene es que es muy antiintuitivo. ¿A qué me refiero con esto? Que al principio todo lo que uno cree que hay que hacer es lo que no hay que hacer y encima es lo que termina haciendo y más cuando se asusta. Y además hay que tener en cuenta que nosotros vamos conectados al equipo. Si bien el deporte ha evolucionado un montón en los últimos años, ya está todo pensado, todo inventado y lo único que hay que hacer es conocerlo. Los kites hoy en día son fáciles de utilizar, pero para no hacer lío, hacerlo de forma segura, no lastimarse, no lastimar a nadie y cuidar los equipos, está bueno hacerlo con una persona especializada en la enseñanza del mismo, ya sea una escuela, un instructor. Por esta razón, los amigos no siempre son la mejor opción, ya sea que naveguen, y enseñar entre parejas por un tema de paciencia, eso raras veces termina bien. Todo se puede, pero si me preguntás, yo creo que además la mejor opción es ir en un lugar que se especialice en la enseñanza del kitesurf, porque la compra del equipo es una inversión interesante. Vamos a estar hablando de eso en futuros videos. Todo se puede adaptar a tu economía, pero antes de hacer esa gran inversión, está bueno ir, probar, ver si realmente es lo que te imaginás, es lo que te gusta, aprender la seguridad y cuando ya tenés un nivel base que decís, ok, este deporte me interesa, ahí vas y te compras el equipo. Además, en el mundo del kite hay una gran variedad entre la cual elegir y al principio no todo es útil o se adapta a tus necesidades. Entonces, antes de comprar hay que asesorarse, hay que tener en cuenta un par de factores sobre tu propia contextura física, sobre dónde vas a navegar. Entonces, es muy raro que vayas a comprar un equipo y si no tenés una noción básica del deporte, hagas una buena compra de entrada. Generalmente los lugares a donde vayas a tomar clase, en el precio de la clase te van a incluir los equipos, así que no hace falta que compres nada. Es verdad que hay gente que tiene sus equipos y empieza tomando clases con sus equipos, pero no suele ser la mayoría y tampoco hay necesidad de eso. A mí personalmente es un deporte que me apasiona. El kitesurf en mi vida ha marcado un antes y un después. Como me dice mi papá, quien avisa no traiciona. Yo creo que este es un camino de ida. Si te gustan los deportes y si te gusta el agua, yo te diría, date la oportunidad de probarlo porque realmente es un mundo fantástico. Y a todas aquellas personas que se quieran adentrar en este fantástico mundo y quieran vivir esta aventura, sean muy bienvenidos.